están? Soy Carlos Hernández, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Oriente Univo. En esta ocasión vamos a hacer referencia a Cipriano Gómez Lara. En su libro de Teorías del Proceso mencionaba con respecto a la jurisdicción, si bien es cierto hay muchos conceptos, mucha conceptualización en cuanto a la jurisdicción, pero en esta ocasión vamos a hacer énfasis en el pensamiento de Cipriano Gómez Lara, que mencionaba que es una función soberana del Estado realizada a través de una serie de actos que están proyectados a la solución de un litigio, aplicando la ley general a algún caso determinado o a algún caso concreto. Si bien es cierto, como mencionaba, hay muchas definiciones de lo que es la jurisdicción. La jurisdicción es el poder que el Estado ha delegado a todos los tribunales para ejercer justicia mediante normas y reglas ya determinadas, que en nuestro caso acá en El Salvador están plasmadas en nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República. Por supuesto, mediante esas normas y reglas ellos pueden basarse para ejercer jurisdicción, todos los tribunales competentes. Sin embargo, existe la competencia. ¿A qué se refiere esto? Que no es igual la jurisdicción que la competencia, porque todos los tribunales, si bien es cierto, tienen jurisdicción, mas sin embargo no tienen competencia, porque esto depende del caso que se esté tratando y, por ejemplo, podría ser penal, civil, mercantil, independientemente de la instancia a la que llegue el caso o el proceso, porque no se puede meter un proceso penal a un área familiar. Por ejemplo, un juez de lo penal no puede resolver un problema familiar o un problema civil o viceversa, o muchas instancias que ya existen. Entonces, jurisdicción sí lo tienen todos los tribunales, sin embargo, la competencia nada más es para ya la especialización del caso que llegue al tribunal, si es de familia, si es penal, si es civil, si es mercantil. Esa es la competencia, porque ellos sí tienen la potestad de saber el problema que se está dando y tratar de resolverlo mediante las normas que ya están estipuladas. Así que esta es mi participación. Soy correspondiente a hablarles un poco sobre las clasificaciones de la jurisdicción. Tenemos la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción voluntaria. Es contenciosa cuando existe un conflicto entre diferentes partes y tiene que haber un juez que tiene que resolver el problema. Es voluntaria cuando no hay conflictos. Esto quiere decir que se solicita nada más que haya intervención judicial. También se pueden clasificar en jurisdicción civil, jurisdicción penal, familiar y contencioso administrativo. También se clasifican por el cumplimiento, que debe ser comisión y ejecución. La comisión es cuando el juez conoce y analiza los hechos y el derecho dicta la sentencia, según lo que establecen nuestras reglas y normas que están establecidas. La ejecución se hace para cumplir la sentencia. En El Salvador existe el artículo número 172 de la Constitución de la República, que otorga al órgano judicial juzgar y ejecutar lo juzgado, garantizando el acceso a la justicia, al debido proceso y resolución motivada y ejecución de la sentencia. Según la doctrina, la jurisdicción tiene tres elementos, que el sujeto sería el juez o tribunal, el objeto que sería el conflicto jurídico y la función que sería aplicar el derecho y resolverlo con una autoridad. El órgano judicial salvadoreño está encargado por la Corte Suprema de Justicia y es integrada por las distintas salas. Sería la Sala de lo Constitucional, que es el control constitucional, la Sala de lo Civil, que es la casación en materia civil y familiar, la Sala de lo Penal, que es la revisión de sentencias procesales, y la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es el control de la administración pública. Clasificación de la jurisdicción, atendiendo al fin que persigue.
Como primer punto tenemos la jurisdicción contenciosa, que esta es la que se ejercita entre personas que requieren la intervención del órgano jurisdiccional, a fin que se resuelva una controversia o litigio entre ellas. Cuando nosotros hablamos de jurisdicción contenciosa, queremos decir que únicamente se va a ejercer cuando hay un conflicto de interés. O sea, hay dos o más partes que tengan pretensiones totalmente opuestas o haya un litigio. Un ejemplo claro de esto pudiese ser un divorcio contencioso o también una demanda por alimento. Aquí en la jurisdicción contenciosa, el juez únicamente se va a encargar de lo que es condenar, declarar y absolver. Como segundo punto nosotros tenemos la jurisdicción voluntaria, que es la que se ejercita a solicitud de una o más personas sin que existan desacuerdo entre ellas. O sea, aquí no hay conflicto, no hay partes enfrentándose. Cuando nosotros hablamos de jurisdicción voluntaria, quiere decir que nosotros ocupamos a un juez para que haya validez legal en el acto. O sea, pudiese ser, por ejemplo, cuando alguien va a autorizar un cambio de nombre, ese podría ser uno, la adopción también pudiera ser otro, y también tenemos la autorización de vender un bien de un menor de edad. Aquí el juez únicamente hace acto de presencia para dar seguridad jurídica al acto. Luego tenemos atendiendo a la relación jurídica material del conflicto. Cuando nosotros hablamos de relación jurídica material de conflicto, nosotros nos estamos refiriendo a de qué tipo de derecho es el conflicto. Aquí dice, si el conflicto jurídico surge de una relación jurídica de derecho civil, se habla de jurisdicción civil. O sea, si yo tengo un problema, ya sea relacionado con un contrato, con una deuda o con una propiedad, yo me voy a dirigir a la jurisdicción civil. Si el conflicto a resolver es de naturaleza de familia, yo me voy a referir a la jurisdicción de familia. Aquí va a ser cuando hay un conflicto, ya sea de divorcio, de la jurisdicción. Es una función del juez que nace desde que es nombrado, por lo que obtiene el deber obligatorio de conocer y resolver los casos. Número 2. Es pública. La jurisdicción pertenece al Estado, no a personas privadas. Número 3. Se ejerce mediante actos procesales. La jurisdicción no se ejerce de cualquier forma, sino mediante un proceso judicial, demanda, pruebas, audiencia y sentencia. Número 4. Su objetivo es resolver conflictos jurídicos. La jurisdicción existe para resolver problemas legales que no se resolvieron por ningún acuerdo. Número 5. No siempre hay conflicto. A veces el juez actúa aunque no exista pelea entre partes. Por ejemplo, declaración de herederos, rectificación de partidas. Número 6. Tiene carácter sustitutivo. Eso significa que en lugar de que las personas hagan justicia por su cuenta, el juez decide por ellos conforme a la ley. Número 7. Busca la paz social. El objetivo final es aplicar la ley, resolver conflicto, mantener el orden. Número 8. Es exclusiva. Solo puede ejercer jurisdicción los jueces, los tribunales, los órganos autorizados por la ley. Número 9. Es territorial.
Cada juez solo puede ejercer su autoridad dentro del territorio que la ley lo otorga. Por ejemplo, en los municipios, en el departamento y en el país. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, licenciada. En esta ocasión les voy a hablar sobre el origen de la jurisdicción. Este se entiende a partir de la evolución de la sociedad y del Estado. En las primeras comunidades humanas no existían jueces ni tribunales organizados. Cuando surgía un conflicto, las personas resolvían el problema por su propia cuenta. Esto se conoce como autotutela o justicia por mano propia, y muchas veces provocaba venganzas y más violencia. Con el tiempo, para evitar ese desorden, las comunidades comenzaron a confiar la solución de conflictos a figuras con autoridad como jefes o consejos, pero todavía no existía una verdadera función judicial como la que conocemos hoy. La jurisdicción nace realmente cuando el Estado se consolida como organización política soberana. Al asumir el control del orden social, el Estado también asume el poder exclusivo de administrar justicia. Esto significa que prohíbe que las personas hagan justicia por sí mismas y establece que solo determinados órganos como jueces y tribunales puedan resolver conflictos aplicando la ley. Así, la resolución de disputas deja de ser un asunto privado y pasa a convertirse en una función pública. En el derecho romano ya existían formas organizadas de solución de controversias, lo que representa un antecedente importante. Sin embargo, fue con el desarrollo del Estado moderno, especialmente entre los siglos XV al XVIII, cuando la jurisdicción se consolidó como una función propia del poder estatal. Más adelante, con la teoría de la separación de poderes, la jurisdicción quedó identificada como una de las funciones esenciales del Estado, junto con la función legislativa y la ejecutiva. En términos jurídicos, la jurisdicción se define como la potestad del Estado de aplicar el derecho a un caso concreto y resolver un conflicto mediante una decisión obligatoria. Su origen se fundamenta en la soberanía estatal, en la necesidad de mantener la paz social y en la provisión de la justicia privada. En conclusión, la jurisdicción surge como respuesta a la necesidad de garantizar orden y seguridad jurídica, trasladando la solución de conflictos del ámbito personal al ámbito institucional del Estado. Muchas gracias. Para finalizar el tema de la jurisdicción como derecho procesal, es importante hablar sobre los elementos de la jurisdicción, ya que sin estos elementos no sería posible el ejercicio de la función jurisdiccional, ya que estos elementos nos explican cómo se organiza el proceso y quiénes participan en la solución de los conflictos. Que el elemento material es el ejercicio concreto de la función jurisdiccional. Esto quiere decir que los poderes que tiene el juez para conocer el caso, decidirlo y ejecutarlo, y cómo emplazar las partes o imponer una sentencia. Terminando de explicar el elemento material, podemos seguir con los tipos del elemento material. Que los tipos del elemento material es el juez, y el juez es la persona imparcial del Estado quien dirige el juicio, decide. Ahora vamos a ver qué son las partes. Las partes son los dos tipos de personas, que es el demandante y el demandado. El demandante es quien inicia la demanda y el demandado es quien recibe la demanda. El proceso es la secuencia completa de los actos para resolver un conflicto, desde la demanda hasta el final de la sentencia. Son las reglas o los pasos fundamentales que se siguen en un proceso para que todo sea legal y ordenado. Y el elemento formal es el que abarca el procedimiento o el método legal
por el cual se transmita la pretensión desde la demanda hasta la sentencia, que el tipo de elemento conformal. Y por último tenemos el fin o la finalidad de la jurisdicción, que el fin y la finalidad de la jurisdicción administra que la justicia practica los conflictos jurídicos mediante las decisiones imparciales, garantizando el orden social y los derechos entre las distintas partes. La jurisdicción representa la garantía de que todas las personas puedan acudir a un órgano competente para obtener una decisión justa, fortaleciendo así la confianza de todas las personas y también en el sistema jurídico y la convivencia de la sociedad. Esta sería nuestra participación. Pasen feliz día y muchas gracias.